bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Transatlánticos. Yo soy Pepe Torra y les agradezco por sintonizarnos a nombre del Instituto Juan de Mariana y de Caminos de la Libertad. El día de hoy me acompaña Daniel Sánchez Pinol Yulé, que es un economista ecuatoriano, estudiante de doctorado en Economía Aplicada en la bella ciudad de Lubbock, Texas, en la Universidad de Texas Tech. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias por la invitación y felicito al Instituto Juan de Mariana por esta iniciativa de conversaciones transatlánticas. Bien, pues tu país, Ecuador, tuvo recientemente una primera vuelta de la elección presidencial el 7 de febrero, con un aproximado de un poco más de 10 millones y medio de votos. Pues una elección cerrada en el segundo lugar, aunque el primer lugar es claro, ¿no? Se lo lleva Andrés Arauz de la Unión por la Esperanza, que es un partido que podemos identificar como el partido de Rafael Correa. Luego está en un segundo lugar, no tan cercano, con 19%, 19.7% de la votación, Guillermo Lasso, del partido Creando Oportunidades, y que muchos liberales han estado siguiendo de cerca por ser un partido cercano a ciertas ideas de la libertad, pero ya estaremos discutiendo de eso. Y luego, por otro lado, también con el 19%, pues 19.4%, Yacu Pérez, de un partido en Movimiento de Unidad Plurinacional, un partido indigenista con un nombre de Pachacutic, me parece que es el nombre. Bueno, él está muy de cerca en el segundo lugar, tanto que, bueno, han estado hablando de quién debería realmente de ir a la segunda vuelta, que hasta este momento será entre Andrés Arauz, el candidato correísta, y Guillermo Lasso, el candidato de Creando Oportunidades. Esta segunda vuelta se llevará a cabo el 11 de abril de este mismo año, y ahí se definirá la presidencia en Ecuador. Ahora, Ecuador recientemente, está terminando el régimen de el presidente Lenín Moreno, quien era también del partido de Correa, y que muchas personas dentro del círculo defensor de la libertad le aplaudieron algunas medidas por alejarse del correísmo. Daniel, esta pregunta yo creo que es una que tenemos todos para situarnos en contexto. ¿Qué fue? ¿Qué podemos pensar del gobierno de Lenín Moreno que está llegando a su final? ¿Fue un gobierno correísta o fue un gobierno liberal o fue otra cosa muy diferente? Bueno, yo lo caracterizaría como un gobierno que le tocó hacer muchos ajustes, ¿no? Cuando Lenín Moreno llegó al poder, al principio se alejó mucho del correísmo, sobre todo del ala más radical, y se vio con unas finanzas públicas muy deterioradas, con el endeudamiento creciendo. Entonces él tuvo que tomar ciertas medidas para frenar este endeudamiento fuerte que estaba teniendo la economía ecuatoriana en ese momento. Luego, la situación financiera de Ecuador se deterioró muchísimo. Podemos acordarnos de lo que pasó en octubre del 2019 con las famosas protestas, ¿no? Ahí lo que se intentaba hacer el gobierno de Lenín Moreno era quitar el subsidio a los combustibles. Esto generó muchísima reacción dentro de la población, sobre todo en los estudiantes y el sector indígena. Y al final Lenín Moreno tuvo que echarse para atrás después de más de 10 días de protestas, y unas protestas muy, muy violentas, sobre todo en la capital. Sin embargo, bueno, esa medida, hicieron una medida paliativa en el sentido de que, si bien no se iban a quitar los subsidios de golpe, se iba a retirar el subsidio progresivamente, ¿no? Aumentando 5% el precio de los combustibles normalmente, hasta llegar al precio de mercado. Entonces, como ese es un ejemplo de las políticas que ha tenido que tomar el gobierno de Lenín Moreno para hacer frente a la crisis. Bueno, y de ahí obviamente esto estamos hablando a finales del 2019, ¿no? Luego viene la crisis de la pandemia, del COVID,
que a Ecuador también le chocó muy duro. Si vemos las cifras de cuántos han caído los ingresos del sector público, más o menos 20% de la recaudación que se ha caído, porque Ecuador tomó medidas muy drásticas en cuanto a poner cuarentenas y la actividad económica se cayó mucho. Entonces también en ese sentido, ahora Lenín Moreno va a dejar un gobierno con las finanzas públicas muy vulnerables. Bien, creo que a todos los países de Latinoamérica nos tocó sufrir bastante esta crisis de la pandemia, y hay pocos realmente ejemplos en que podamos hablar de que se hizo un buen trabajo, ¿no? Pero bueno, esta crisis obviamente pues le suma a la decisión de las personas. ¿Qué tanto puede adjudicársele? Digo, porque finalmente tanto Moreno como Arauz son de un mismo origen, y si bien, como decías, Moreno se ha separado un poco del correísmo, ¿qué tanto de los errores de Moreno han permitido que el correísmo vuelva con tanta fuerza? Porque, vamos, se lleva casi un tercio del voto a Arauz. ¿Tú qué opinión tendrías de eso? Es una pregunta complicada. Yo creo que igual el correísmo siempre tuvo un voto fuerte, ¿no? Y eso se ve reflejado en las elecciones, como tú bien mencionas, casi un tercio de los votos, ¿no? En las últimas elecciones presidenciales. Eh, También sí, supongo que cierto sector está decepcionado con las políticas de Lenín Moreno y no quieren que un gobierno, digamos en el hipotético caso que llegue Guillermo Lasso, siga con políticas de ajuste, ¿no? También tenemos que acordar que el gobierno de Rafael Correa, que duró 10 años, los primeros años sobre todo se vivió una bonanza, ¿no? Con el precio del petróleo muy alto. Eso le permitió incrementar el gasto público, hacer muchas obras en infraestructuras, carreteras, en educación. eh, y obviamente las personas pueden acordarse de ese tiempo mejor que tuvieron con Correa, sobre todo los primeros años. Ya en los últimos años del gobierno de Rafael Correa, ya el precio del petróleo empezó a bajar y empezó a depender más del endeudamiento, que es lo que mencioné anteriormente, que cuando ya llega Lenín Moreno ya la situación se le está yendo de las manos y tuvo que tomar todas estas reformas estructurales. Hay una cuestión aquí importante, porque Ecuador tiene una bendición que no tenemos los países de Latinoamérica en general, que es la dolarización. Digo que obviamente fue una política económica que impulsaron, entre muchos otros, gente muy preocupada por la defensa de las libertades. Por ahí, como siempre, menciona el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, ¿no? que liderado por la gran Dorita Ampuero, entre otros grupos, ¿no? No quisiera darle el crédito a unos cuantos, ¿no? Y esto es algo con lo que no contamos el resto de los países en Latinoamérica, por lo que siempre estamos, pues, a la expectativa de ser víctimas de una corriente inflacionaria, y que, bueno, no es el caso de mi país, pero lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela. Con Moreno no se escuchó mucho, al menos no en el resto de Latinoamérica, sobre querer ir en contra de la dolarización, pero he oído y he estado leyendo notas un poco preocupantes. ¿Arauz es un enemigo de la dolarización? ¿Podríamos esperar que de resultar victorioso el 11 de abril corriera peligro esta política económica que ha puesto a Ecuador, pues, un escalón arriba del resto de Latinoamérica? Sí, a ver, hay que ser honestos y decir que durante el periodo del gobierno de Rafael Correa se mantuvo la dolarización, pero lo que sí trataron de hacer es poner nuevos mecanismos, ¿no? Como el dinero electrónico. O sea, lo que yo veo es que ellos quieren implantar un sistema monetario alterno a la dolarización, o sea, que trabaje y quizás hasta se complemente con la dolarización. Eh, También hablando sobre la situación económica del país, si
si el gobierno de Arauz quiere llevar a cabo toda su agenda, todo su plan de gobierno, todos los proyectos que tiene, va a necesitar financiamiento. Y eso sí es algo que está en su plan de gobierno, de buscar liquidez en otros mecanismos monetarios. Ya puede ser dinero electrónico. Ha mencionado bastante el tema de coger activos del Banco Central. Eso ya se hizo en el gobierno de Correa y eso es preocupante porque a la final es esos activos del Banco Central son los que respaldan los depósitos de los bancos privados, que al final es dinero de los depositantes, ¿no? Bien, bueno, ok, bueno, podemos dejar ahí a Arauz un segundo, porque yo quería concentrarnos también un poco en Lasso. El Lasso ha sido vendido en el resto de Latinoamérica como la alternativa liberal dentro de Ecuador. Y en muchos países hemos visto los defensores de la libertad, liberales, libertarios, o como usted se quiera etiquetar, hemos visto que algún candidato normalmente se etiqueta con esa bandera sin necesariamente ser del todo liberal. Y muchas veces las políticas liberales han venido de la mano de políticos que nunca se identificaron como liberales. Si tomamos el discurso como algo cierto, si le creemos, vamos a hacer un ejercicio, si le creemos a Lasso lo que él dice, ¿no? Porque es básicamente lo que tenemos para partir. ¿Crees tú, Daniel, que Lasso es un liberal? Es una pregunta también difícil de contestar, ¿no? Guillermo Lasso, yo vería las propuestas que tiene de campaña, ¿no? Algunas son más liberales que otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos clasificar, bueno, ciertas políticas que quiere implementar, pues son de corte más liberal, otras políticas eran menos liberales. O sea, en las políticas liberales que tiene, o las propuestas liberales que tiene Guillermo Lasso es disminuir el tamaño del Estado, eliminar burocracia ineficiente, reducir ciertos impuestos y eliminar ciertos impuestos que impuso el correísmo, como el impuesto de salida de capitales. Claro que todo esto es complicado en un contexto de pandemia y de crisis, ¿no? Porque si despides a empleados públicos, pues eso te va a aumentar el desempleo. Hay que acordarnos que el desempleo está en el doble, está alrededor de un 5 o 4%, ahora después de la pandemia está en un 8, casi 9%. Entonces son medidas muy delicadas y hay que ver en qué se va a ajustar y en qué no. Luego también Lasso tiene políticas que quizás no sean consideradas tan liberales, ¿no? Está en su plan de gobierno, tiene por ejemplo, quiere promover la gratuidad en la salud pública, ¿no? También quiere promover créditos a los agricultores a baja tasa de interés y con un largo plazo, ¿no? Eso también es debatible dentro del campo liberal, si se considera o no liberal, ¿no? Otra propuesta que me olvidé de mencionar, que me parece muy importante y que quizás en los medios no se le ha dado tanta importancia, es que Lasso me parece tremendamente liberal, esta propuesta de tener una seguridad social privada, a tener la seguridad social pública compitiendo con la privada. Y eso a la vez creo que puede dinamizar los ahorros de los ecuatorianos, ya que van a ser canalizados a los mercados de valores y por medio de la seguridad social privada podrían nuevamente dinamizar el mercado bursátil dentro del Ecuador. Claro, es una cuestión ahí interesante porque muchas veces las etiquetas no nos ayudan, ¿no? Y nunca sería yo partidario, al menos en lo personal, de apoyar a alguien solamente porque dijera que es liberal, pero creo que hay ciertas notas, como tú dices, en este programa de gobierno que yo no conocía del todo, que parecen que al menos ampliarían bastante las libertades. Pero aquí entra otra nota interesante, que es el caso de Yacu Pérez y su partido.
En una conversación que tuvimos antes de esta entrevista, Daniel, me mencionabas que este partido Pachakutik es la segunda fuerza legislativa. Y la pregunta que digo, eso ya es definitivo, ¿no? Más allá de si se pelea la segunda vuelta. Y sería una cuestión para mí de cierta preocupación que un partido de esta tendencia fuera el segundo lugar después del correísmo. Y aquí era a lo que voy, y quisiera ser claro con esta pregunta, es tanto Unión por la Esperanza como Pachakutik pues tienen una tendencia de izquierda, ¿no? ¿Qué tanto es la cercanía que tienen? Y en caso de ser Lasso el ganador, ¿le permitirían impulsar este programa de gobierno con políticas liberales? Y en caso de ser Arauz o Pérez el ganador, y tener este dominio absoluto en el Congreso, ¿no los pondría en posición de tener un poder cuasi dictatorial? Sí, excelente pregunta. Es súper importante ver la composición de la Asamblea. Y como tú bien mencionas, UNES, el partido afín al correísmo, sacó el 35%, el 36%. Pachakutik el 19%, y el partido que le sigue es Izquierda Democrática, que yo lo caracterizaría como un partido de la socialdemocracia. Entonces, si sumas esos tres partidos, tienes que la izquierda, todos son de izquierda, ¿no? Tienes un 69% de la composición de la asamblea con partidos afines a la izquierda. Luego estaría el Partido Social Cristiano, y creo que lo podríamos ubicar en la centro derecha, ¿no? Y juntos tienen alrededor de 22%. Entonces, como tú mencionas, es una asamblea algo fraccionada y con marcada tendencia hacia la izquierda. Entonces, como tú bien mencionas, y en el hipotético caso que Guillermo Lasso llegue al poder, pues va a tener una asamblea muy dividida y quizás muy contraria a su programa de gobierno, sobre todo en los puntos que hemos mencionado, que son más liberales. En ese sentido, o sea, ahí viene la capacidad del político en qué alianzas puede formar con estas fuerzas progresistas, ¿no? Y también está el peligro, como tú bien mencionas, de que si Arauz o Yaku llegan al poder, pues van a tener mucho más fuerza legislativa, y eso obviamente no va a ser un freno en el caso de que haya un abuso del poder por parte del Ejecutivo. Entonces los escenarios son sumamente complicados ahora para el Ecuador. Justo en la pasada edición, que fue por cierto la primera de Diálogos Transatlánticos, hablamos con Daniel Serralde sobre la elección norteamericana, una elección que controvertida, al final lanzó un ganador a Joe Biden. Pero hay una cuestión interesante, porque yo viendo el mapa electoral en Ecuador, pues veo que geográficamente los votantes de Lasso, o al menos las provincias donde ganó, están todas en el mero centro, y no son particularmente, digamos, no tiene un dominio geográfico muy amplio. Y por otro lado, Yacu Pérez se lleva todo el este del país, y el oeste se lo lleva por completo Arauz, ¿no? Así lo entiendo. Para todos los latinoamericanos que no conocemos mucho sobre la geopolítica de Ecuador, ¿podrías comentarnos, hay alguna lectura que se pueda dar de estos mapas? Sí, o sea, como tú bien mencionas, en la costa se ve claramente que el correísmo tiene bastante fuerza electoral, ¿no? Ha ganado en casi todas las provincias, y luego Yacu ha tenido mayor presencia como tú mencionas, en la sierra y en la Amazonía. Guillermo, sin embargo, creo que, si no me equivoco, gana Pichincha, que es donde está ubicada la capital del Ecuador, pero esa es la única provincia donde él sale ganador. Yo creo que por lo menos en el caso de Arauz, el correísmo hizo en sus 10 años
pues tuvo bastantes inversiones y bastante presencia, sobre todo en Manabí, que es una de las provincias más pobladas del Ecuador. Y eso se ha reflejado en estas elecciones, ¿no? Y Yaco quizá por pertenecer, es un candidato que pertenece a la sierra y obviamente afín al movimiento indígena, pues eso también se ve reflejado en las provincias que él ha ganado. Y Guillermo Lasso, en cambio, es de la costa, ¿no? Y tuvo el apoyo del Partido Social Cristiano, que fue muy importante, pero no fue suficiente para ganar las provincias de la costa. Lazo sí, exactamente, me aparece como ganador en la región de Pichincha, que es donde me dices Sí. que se encuentra Quito. Y sí, efectivamente, un mapa muy dividido. Oye, tengo una duda, pues no tanto electoral, sino sobre la cuestión del indigenismo, pero es realmente muy simple, porque en mi país, en México, digamos, los movimientos indigenistas normalmente son de corte izquierdista, sí, pero principalmente afines a la idea de autogobierno, afines a la idea de tener ciertas autonomías y de respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Perú, por su parte, tiene su propia visión del indigenismo, Chile la suya, y cada uno de los países pues tiene una distinta. ¿Dónde podríamos ubicar realmente al movimiento indigenista? No solo a Pachacutic, sino al indigenismo en general. Están alineados en la izquierda, eso es obvio, pero digamos, ¿son izquierdistas revolucionarios, marxistas, leninistas o son otra cosa distinta? ¿Cuál es su, digamos, cuál es su interés realmente? Perdón. Sí, bueno, hay que decir que el movimiento indígena no es homogéneo entre Ecuador, ¿no? Entonces hay alas más radicales y alas más que tienden al centro, ¿no? Dentro de estas alas radicales sí hay marxistas leninistas, ¿no? Muchos de ellos participaron en las protestas de octubre, que fueron, como mencioné, protestas muy violentas. Eh, espérame un momento que ha llegado. No. Sí, lo que te estaba mencionando. Hay un ala muy radical de izquierda que protagonizaron las protestas de octubre, muy violentas, con declaraciones muy desafortunadas como tenemos que hacer nuestro propio ejército. Entonces, esa ala indigenista es muy peligrosa, ¿no? Es muy alarmante para el país. Y luego tenemos otra ala más de centro, más democrática, si bien como tú dices, más afín quizás a la izquierda, pero creo que democrática y creo con una parte del indigenismo que se puede conversar y llegar a acuerdos. Bien, y esto me parece importante por una situación. Si hacemos la matemática y 32% Arauz, 19% Lasso, 19% Pérez. Y el restante, estamos hablando de 38 y 32, son 70%. El restante porcentaje, pues no necesariamente se va a ver identificado con los valores de Lasso. Pero si hacemos la matemática y nos quedamos solo con esos tres, parecería que a pesar de llegar a una segunda vuelta, la victoria de Arauz sería aplastante contra Lasso. ¿Qué tanto de los restantes partidos, pero principalmente de Pachacutic, podríamos esperar que cambiaran de bandera y, digamos, votaran a Lasso este 11 de abril? Sí, es excelente pregunta. Es todo lo que los analistas estamos tratando de estudiar, de cómo se van a comportar estos votantes que en la primera vuelta no votaron por Lasso y por quién van a votar, y que se podría interpretar como un voto anticorreísta o no. Yo creo que lo que va a estar en juego en la segunda vuelta es qué es más fuerte o qué pesa más para estos votantes, el anticorreísmo o el antiderechismo, si queremos ver a Lasso o catalogar a Lasso como un candidato de derecha. Yo creo que aquí va a ser muy importante, ya ha habido varios diálogos y ves a Arauz, por ejemplo, extendiendo la mano a Pachacutic y a Izquierda Democrática, que como mencioné anteriormente son la segunda y la tercera fuerza legislativa y también inclinados en el sector a la izquierda.
Guillermo Lasso también va a tener que tender puentes y, y, y sobre todo pues acercarse más al centro, ¿no? Que ya, como mencionaba anteriormente, ya algunas propuestas son muy de centro. Entonces le va a tocar hacer un esfuerzo más de ir mucho más hacia el centro para poder conquistar estos nuevos votantes que tienen que ahora decidir si votar por el correísmo o por Guillermo Lasso si es que llega en el hipotético caso que llegue a la segunda vuelta, ¿no? Una vez que se aclarezca todo este tema de quién va a ser el segundo candidato para la segunda vuelta. Creo algo que no mencioné antes, Yacu Pérez, ¿cuál fue su bandera dentro de la primera vuelta? Sobre todo fue el tema de ambiental. Incluso él se llamaba Carlos Pérez, se cambió el nombre a Yacu, porque Yacu significa agua en quichua. Entonces, en ese sentido, yo creo que Guillermo Lasso podría tener puentes quizá cediendo o hablando, quizá haciendo una coalición dentro de su gobierno, quizá ofreciendo ministerios de medio ambiente o adoptar políticas de medio ambiente que sean afín a lo que ha propuesto Yacu Pérez. Bien, pues yo quisiera cerrar preguntándote pues una opinión ya simplemente. Parecía que Latinoamérica en la década pasada empezaba a abandonar el socialismo del siglo XXI, empezaba a dirigirse no hacia alternativas liberales, pero empezaba a desconfiar de todos estos movimientos que encabezaban los hermanos Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela. Recientemente parece que hemos vuelto a dar vuelta de timón hacia allá y hasta México cayó atrapado en esta falsa ilusión del socialismo del siglo XXI. Sería terrible, obviamente, ver a Ecuador, que si bien nunca ha cambiado de partido en la fecha reciente, sería terrible verlos y pues dirigirse nuevamente hacia esos terribles años del correísmo. Y yo te quería preguntar simplemente, viendo esto en tu opinión, ¿qué le espera a Ecuador en materia de libertades? ¿Crees tú que hay una tendencia hacia alguno de estos, hacia más libertad, o simplemente que esta elección es una muestra de que estamos casi eternamente condenados a dirigirnos hacia la oscuridad? A ver, yo creo que si ves la historia de América Latina, pues se han ido alternando gobiernos más conservadores como gobiernos más liberales, ¿no? Y también si te fijas, como tú bien mencionas, pues estas son olas que afectan a toda la región, ¿no? Yo creo, yo quiero pensar, ¿no? Que en el caso que gane el correísmo, sea un correísmo que sepa hacer autocrítica de los errores que se pudieron cometer durante los 10 años de gobierno del correísmo, ¿no? Y Arauz se declara demócrata, entonces que se quede en esa línea, que respete la separación de poderes, la alternancia del poder, que no concentre poderes, como tú bien mencionaste, como tiene la mayoría en la asamblea, pues ese es otro peligro latente que hay ahí. Entonces, yo quiero ser optimista y bueno, a la final esto no solo no hay que solo dar la batalla en cada elección, ¿no? Sino esto es un proceso constante. Entonces también eso hay que llamar la atención y hacer autocrítica también a los sectores más liberales o más libertarios dentro del Ecuador, porque como te mencionaba anteriormente, 69% de la asamblea es de tendencia izquierdista o progresista. Entonces yo creo que hay mucha tarea pendiente de debatir las ideas, ¿no? Al final es que gane la mejor idea, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso a mucho más largo plazo que va más allá de estas elecciones concretas que se van a dar en Ecuador. Muy bien, pues seguiremos todos apostando entonces por la libertad. Daniel Sánchez Pinol, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Y a ustedes, amigos, escuchas, pues sintonicen este próximo diálogo transatlántico. Yo soy Pepe Torra y les agradezco a nombre del Instituto Juan de Mariana y de Caminos de la Libertad. Muchas gracias, Pepe.
Un saludo.